El rock Sí, clásico, clásico, surgió de sobrevivientes de esclavitud, o sea, todo lo del Mississippi Delta, vean Sinners, por el amor de Dios. véanla. Y si ya la vieron, vuélvanla a ver. Feminismo, Interseccional. dance incluyente, Deconstrucción. friki, Friki. Cultura pop. literatura. ¡Esto es Normal! Hola a todas, todes y todos, bienvenidos a otro episodio de Fem Normal. Yo soy Merce Garcés. Y yo soy Edna Montes. Hemos vuelto. ¿Nos Este, extrañaron? Pues aquí siguiendo con los traumas que nos está procurando el fascismo actual, no es cierto, pero sí, un poco. Queríamos tocar este tema que nos llama mucho la atención de por qué los jóvenes de hoy, para sonar así súper vieja, lo vamos a decir, jóvenes de hoy, están tendiendo más hacia el conservadurismo, pero no solo eso, sino que también están haciendo un esfuerzo por apagar las rebeldías que ya existen, diciéndoles que son cringe o que dan pena. Este nuevo, esta nueva arma está surgiendo con tanta fuerza. O sea, ¿por qué es terrible para ellos la idea de que alguien los esté juzgando por alzar la voz? ¿O por qué alguien los esté juzgando por, no sé, pintarse el cabello de morado cuando podrías tenerlo de tu color natural, no destacar y no ser cringe? Sí que además creo que es gracioso que como que su rebeldía contra nuestra generación, que es la anterior, es ser totalmente opuestos y decir, ahora vamos a ser conservadores, vestirnos de beige y dejar Ujú. que los pixies ganen. Sí, o sea, todos uniformados, nadie celebra su individualidad, aceptamos la diversidad, pero mientras no llamen la atención. O sea, ¿qué onda, chavos? Se volvieron nuestros abuelos. Sí, es que es eso. O sea, yo sí he visto gráficas, la voy a buscar para compartírselas, en donde dicen que, o sea, la generación Z son mini boomers. Sí, sí, son y eso no lo vimos venir. No, para nada, esto sí nos tomó por sorpresa, o sea, nosotras que andábamos celebrando que ya no te juzgan si traes el color de otro, digo, si traes el cabello de otro color, o ya no te juzgan si te vistes de X o Y manera, porque es un gran logro poder expresar tu individualidad y si te gustan los unicornios, vestirte de unicornio y que a la gente le vale madres. O sea, esa era una batalla ganada, gente. ¿Por qué nos Sí, quieren obligar a volver a meternos a la caja? en el capítulo anterior que les hablábamos de infantilización, también tiene mucho que ver con estas ideas de lo que es una señora de cierta edad, que son horribles además, ¿no? Porque si es como que, ah, no, pues cumples, no sé, 40 y en automático te tienes que vestir como una señora seria y formal, porque eso le pasaba a nuestras mamás, ¿no? Y para que las tomaran en serio, pues no tenían que ceñirse a estos cánones de cómo se ve una señora. Ujú. Y a mí me gustaría usar un ejemplo. A mí me gusta muchísimo esta serie que se llama Succession. Si la han visto, muy bien, porque está increíble en muchos sentidos. Pero, sobre todo durante la última temporada de Succession, empezó a surgir mucho esta como estética o aesthetic, como dicen en internet, eh, de la mujer rica. Y tomaban a Siobhan, ay, Roy, se casi me Ajá, olvida su Roy, apellido. Roy. Me va a pegar. Quieres decir el Ajá. de la familia real, pero no, son los Roy. Guiño, Sí, sí, guiño. sí, los Roy. Bueno, la tomaban a ella como emblema. Y si recuerdan en esta serie, o sea, Siobhan se vestía súper formal, muy conservadora, aunque ella supuestamente políticamente, no me ven, pero estoy haciendo muchas comillas en el aire con mis dedos, era más de izquierda que su familia. Que la neta la vara estaba muy baja para los Roy, o sea, Ajá. cualquiera que dijera, respétame por ser mujer, pues ya era considerada súper liberal. Pero bueno, Shaban se vestía con tonos muy beige, muy como terrosos, de marca, obviamente marcas acá, Prada, Chanel, o sea, siempre estaba vestida impecablemente de pies a cabeza, arreglada, maquillada, y ese se convirtió como en el emblema aspiracional de, ay, queremos vernos o emular esta vida que no tenemos, que es del 1%, y el 1% no se viste así con Versace, con el logo acá que fue muy famoso durante los 90. Presumir la riqueza, o sea, las marcas que traes, no, eso es cringe ahora. Entonces,
vestimos de marca súper cara, pero very demure, very mindful. Very mindful. Para que vean que sí estoy en TikTok. Ahí les van dos trends. Estamos mucho en TikTok, más de lo que deberíamos. La neta sí. Pero bueno, mi punto es ese, que hubo este cambio en lo que debería verse lo aspiracional y como todos deberíamos emular este tipo de riqueza, aunque no seamos ricos, porque pues la neta nunca, jamás en mi vida me voy a poder comprar la ropa que usa Shaban Roy en esta serie y la neta no la quiero, solo una que otra dos piezas que digo, ah, ese abrigo está chido, pero prefiero comprarme la imitación que gastar mi poco dinero en esas cosas. Que de repente sí se vio muy fuerte este cambio en no uses colores, usa beige. No te vistas con short, usa faldita. Usa taconcitos, o sea, y no tacones, o kitty heels, o sea, los chiquitos. Sí hubo un cambio muy drástico y no solo el cambio drástico, sino este reclamo de si no lo haces así, eres cringe y qué pena y no me voy a juntar contigo y Sí, ves que además como, ajá, eran cosas que ya habíamos visto que se estaban poniendo de moda. Y que ya lo hemos dicho, son como estas señales de, oh no, ahí viene un regímenes conservadores y épocas muy pesadas, porque es como este clean girl aesthetic, que también es como, ah, pues te peinas y relamida, que no se te salga ni un pelito, ¿no? Y todo en beige y maquillaje sí, pero discreto como el famoso no make up, que es como, sí, maquillate, pero que parezca que no te maquillaste. Y luego se sumó a esta cosa de old money, como le dicen en inglés, dinero viejo, que es como, ah, sí, o el lujo silencioso, ¿no? Que era lo que decías, que no hay, no traes tu monograma Versace ahí en el pecho. Como decimos en TikTok, ganaron los Pixies, no sé si vieron los Padrinos Mágicos, si no, les explico. ay, En los sí, por favor. en el mundo de los padrinos mágicos todo es color porque son hadas, ¿no? Entonces, pues Wanda tiene su pelo rosa, Cosmo, que su marido tiene el pelo verde, todo es colorido, todo tiene arco Nubes, sí, iris. nubes rosas, todo así morado, azul, amarillo, todo así chillante. Cada quien tiene expresiones de estilo muy distintas, ¿no? Por ejemplo, el jefe de las hadas es como tipo Schwarzenegger y se viste de camuflaje militar y es un gym bro así bien ponchado, pero existe la contraparte de las hadas, que son los pixies, que son una especie de corporación ¿Burócratas? burócratas donde todo es gris, todo es en colores neutros, todos están de traje y no hay expresiones distintas, todo tiene que ser uniforme y aburrido. Todos tienen el mismo tono de voz, nadie cuenta chistes, todos están de acuerdo, nadie discute. Que además es como esta contraparte de no hay imaginación ahí, ¿no? Nada más hay conformidad. Y por eso es como cada vez que vemos que se va drenando el color del mundo, no solo es una alerta que ya hemos visto como de anuncio del retorno de los regímenes de ultraderecha, también es esta presentación de, ay, están ganando los pixies, ¿no? Y creo que además es Ujú. vigente y es peor porque ya no solo se trata de gobiernos autoritarios, ahora estamos teniendo estos tecnócratas horrendos. De ni siquiera pensar en la ropa, porque, por ejemplo, hablando de tecnócratas, o sea, recuerden cómo celebraban al Steve Jobs de que es que yo solo compro playeras negras de cuello alto y jeans. Y así no pienso en qué me voy a poner, porque pues ya está decidido y es un uniforme y lo uso todos los días. Y eso se tomaba como, es que eso es visionario. O sea, claro, no vas a perder el tiempo pensando en qué me voy a poner, qué voy a comprar, de qué color me voy a pintar las uñas, si me voy a cambiar el color del cabello. No, o sea, eso es mundano e inconsecuente y no importa. Pero por supuesto que importa, gente, porque ahí es donde se expresa la individualidad. Esto de poner en pedestales a señoros que hacen menos las expresiones de personalidad o individualistas, o sea, sí nos terminó pegando de una manera que no vimos venir, por eso nos sorprendimos, nos sorprendemos muchísimo. Porque a final de cuentas es gobernar las decisiones individuales y las expresiones de cada quien. No por nada, los regímenes fascistas por lo regular uniforman a su gente. No por nada, ahora los tech bros nos quieren andar metiendo chips en el cerebro para controlarnos. Es como una manera muy rara, para mí rara, o sea, no lo digo rara de que no tiene lógica, sí tiene su lógica, pero para mí es como súper extraño
que esta es la manera en la que se conforman con el sistema. Lo peor que puedes hacer es entregar tu individualidad. Y no digo que, por ejemplo, Edna y yo seamos así como súper estrafalarias, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, luego veo gente maximalista en redes y digo, güey, yo no podría, pero chido por ti, ¿no? Me encanta verlo, pero yo no podría. Incluso ser gótica a esta edad me cuesta un chingo de trabajo porque es como mucho compromiso. Yo no puedo con el mantenimiento, pero admiro a las personas que sí le entran todos los días. Entonces, para mí, personalmente, ver que entregan su individualidad para conformarse con el sistema es como el primer paso hacia la uniformización y hacia la entrega de derechos. También tiene que ver, porque de repente hay estos discursos alrededor del estilo personal y de la industria de la moda, como si fuera algo patriarcado y la gente conservadora lo ven como algo Banal. Ujú. banal, tonto, cringe. No sé, me recuerda un poco a al discurso que da, que dan en El Diablo Viste a la Moda, ¿no? De tú crees que el azul cerúleo no tiene nada que ver contigo. Tal cual. Es que es la hipocresía y como el arma de doble filo. La industria de la moda es esto, es una industria, es multimillonaria, aparte bien contaminante. O sea, no es como banal, al contrario, es muy importante no perder eso de vista. Pero la manera en la que la gente consume, ahí es en donde lo quieren hacer banal de, ay, pues te gastas tu dinero en zapatos, o sea, ¿cuántos zapatos necesitas? Solo necesitas estos tres pares que te van a servir para combinar. Ay, ¿te gastas tu dinero en maquillaje? Pues es que ¿cuánto maquillaje necesitas? Solo necesitas lo básico porque qué cringe salir de tu casa con sombras azules. Entonces es como muy raro ver esta celebración y resurgimiento de los ochentas y estilos de los noventas, que eran como bien locos, bien extrafalarios, en contraparte con esto de, pues es que eso es disfraz, eso no es lo que deberías usar en tu día a día. Pero es que además la estética de Old Money y este Klinger look también es un disfraz, o sea, ¿a quién tratan de engañar? Toda la moda es Por performativa y por ende es un supuesto. disfraz. O sea, Sí. uno puede ser más o menos honesto en por qué escoge un estilo personal, ¿no? Y creo que también parte de esta cosa del cringe y de esta uniformización tiene mucho que ver con esta gente loca que está por ahí diciendo, es que el heavy metal no es político, es que existe un clean grunge y que también existe un clean goth y uno puede ser conservador y ser punk, o uno puede ser conservador y ser gótico. Mentira, Bill. La paradoja más grande que he escuchado en mi vida. Sí, pero es un discurso que se está poniendo muy de moda con gente joven y Ujú. es como, no, espérame, pero no. O sea, Pero ujú, antes que la ropa, todos estos movimientos, el grunge, el el goth, punk el punk, son políticos. nacieron de la política. O sea, es súper contradictorio e hipócrita decir, es que el punk no puede ser político. El punk nació de la clase trabajadora que estaba reclamando derechos laborales. Por ejemplo, o sea, uno puede argumentar que Ozzy descansa en paz, si al final de su vida era un don muy conservador, que ¿Sí? ciertamente lo era. Pero el heavy metal, cuando surge Black Sabbath, surge de un barrio precarizado Pobre, industrial de ajá. Inglaterra, con Ujú. alguien que perdió un dedo en una maquila y que creyó que ya no iba a poder volver a tocar. Así es, el día que se nos vaya Tommy Iommi, ahí sí voy a llorar. Ay, sí, Santomi. Pero bueno, son estas cosas, ¿no? Que dices, el punk surgió también de todos estos jóvenes que se estaban rebelando contra esta idea conservadora. Estas Y imposiciones, bueno, no se les olvida. Igual y no saben, porque también una de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención de las redes sociales o lo que yo veo en redes sociales o la manera en la que se interactúa en redes sociales es la falta de memoria histórica. Por empezar así, estos géneros musicales surgieron de un contexto histórico y de una cultura específica que les dio el material, o sea, la inspiración que necesitaban jóvenes, porque eran jóvenes los que empezaron estos movimientos, eran adolescentes, y les dio la leña al fuego y les dio la inspiración y así surgieron los movimientos. Después esos géneros se convirtieron en moda, que explotó el sistema cuando se volvieron más comercial y después empezaron a transformarse en ideología o estilos de vida.
O sea, fue un proceso, pero todo inició en un contexto histórico y cultural muy específico, que si no hubiera existido, igual y estos géneros hubieran sido diferentes. Toda la música es así. O sea, el reggae surgió de inmigrantes, el punk surgió de clase trabajadora, el metal también. El rock Sí, clásico, surgió de sobrevivientes de esclavitud, o sea, todo lo del Mississippi Delta, vean Sinners, por el amor de Dios. véanla. Y si ya la vieron, vuélvanla a ver. Sí, todos esos son contextos históricos y culturales que contribuyeron a que la música pudiera ser una contracultura. Y cuando decimos contracultura, o sea, nos estamos refiriendo específicamente de que había una cultura comercial, una propaganda que querían vender, y todos estos géneros surgieron para decir, es que yo no quiero eso, yo no quepo dentro de esa caja, voy a hacer mi propia cultura. Sí, y además es importante recordar que la ropa, las modas también marcan disidencias, ¿no? Ujú. Un buen motivo por el cual se le ha tirado mucho hate a toda la onda disco es porque fue un movimiento creado por gente en su mayoría LGBT que cuestionaba los géneros y que Sí. tenía otra forma de estar en el mundo, ¿no? Que le da origen a todo lo que ahora consideramos camp y demás. Y a final de cuentas, y esto siempre fue, esto siempre es una discusión entre amigos que forman parte de una contracultura o se consideran parte de un grupo. O sea, siempre está la discusión de cuando algo se hace comercial o mainstream y si pierde valor o no pierde valor y cómo se empaqueta con las masas. O sea, sí, todo eso sí. Yo creo que, no sé si es un problema, pero le voy a decir más bien, la situación que estamos viviendo es que tiene mucho tiempo que no surge una contracultura y no se repite el ciclo. Creo que la última, y corríjanme si estoy mal, porfa, porque si sí fue la última, oigan, qué triste, fue el grunge. Y eso fue a principios de los 90. Estamos en el Mm, 2025. yo diría que la última para mí fue ¿Los la emo. hemos? Ah, los Los hemos, así. emos. Es que me gusta ignorarlos, perdón. No, a mí no. Ok, los hemos fueron principios de los 2000, máximo 2010. Ujú. Estamos en el 2025. Digo que tan es ideológica que ahora que My Chemical Romance está volviendo a hacer giras, Gerard Way está causando mucha incomodidad entre los sectores conservadores y qué bueno. Y que debería, porque esa es la contracultura. Una de las formas favoritas en las que el capitalismo aplasta resistencias es Ujú. adoptándolas y Y volviéndolas un bien de vendiéndolas. consumo, como Ujú. despojándolas de todo significado. Sí, Entonces, sí, en los noventas muchas de mis amiguitas que eran góticas eran esta onda como boho, brujeril góticas, como el Whimsy Goth, ajá, que su principal base era o que tú te hacías tu ropa o que tú ibas como a tiendas de segunda mano ahí a buscarle o a la paca a ver qué tipo de ropa se adecuaba a tu estética y sobre eso montabas tu look. Digo, sí, yo era de estas locas de corsé victoriano y así ya no lo hago porque ya no me da energía en esta vida, ya le bajé un poquito el tono, pero y creo que esto también te aplica a ti, Merced. El hecho de que yo me siga considerando gótica, aun si no todos los días me maquillo y me produzco estéticamente como los goths que tienen más juventud y energía que yo para sí, hacerlo, tiene que ver con que los valores del movimiento todavía son relevantes para mí y creo que sí. van a seguir siendo a lo largo de mi vida. Realmente son como estilos de vidas y mentalidades, como dices, porque sí hay una ideología en el punk, sí hay una ideología en el metal, sí hay una ideología en el goth, y tan ideología hay que hay ramas y subgéneros, ¿no? Y cada uno tiene como sus cualidades. Y no porque no te vistas así o te veas así todos los días, como dices, o sea, de que no te quieras producir, significa que lo sueltas. Para mí personalmente es el punk y el goth. El punk a mí me enseñó muchas cosas de cómo ser rebelde y cómo resistir. No porque no me he visto así todos los días, significa que ya solté esas enseñanzas y esos valores. Sí que también creo que como que se superponen, ¿no? O sea, Ajá. para nosotras que nuestra etapa formativa fue goth, punk y grunge, pues sí, o sea, yo todavía me cacho que muchas estéticas de todos esos movimientos se cuelan en mi ropero, Sí, claro. pero también siempre, o sea, están desde los cholos, las cholas, los Ujú, pachucos, ujú. eran toda una forma en la que los migrantes latinos eran disidencia en Estados Unidos en una época en la que había mucho racismo, que sigue habiendo, pero Sí, ajá, ese era
su forma de hacer comunidad, de marcar una moda. Y también están todos estos movimientos de ser dandies en África, que utilizan Sí, telas estampados de sus me distintas naciones encanta. Ujú. originarias, que también es una forma de retar esta concepción terrible que suele tener el norte global de que África es solo pobreza y desolación, Sí, cuando cualquiera con dos deditos enfrente que investigue se va a dar cuenta que la mayoría de países de África son como es todo el mundo, ¿no? Hay gente más o menos privilegiada, con acceso a educación, con acceso a ropa, a muchas cosas, y hay gente que la pasa francamente mal, como en pero todos como que lados. siempre estos Ajá. Muy eurocéntricos, países muy del de, norte global ajá. te quieren hacer creer que en Estados Unidos no hay gente pobre. Ah, sí, Ujú. sí, sí, sí. Sí, es Sí, o como en Estados sea, Unidos no hay gente pobre, en Francia, en el primer mundo, todos somos bien y no hay pobres. Y es como, no es cierto, o sea, hay gente muy rica, hay clase media y hay gente pobre como en todos lados. sí, así es. Es como falta de visión, falta de quererse salir de su burbuja. Y creo que también ese ha sido uno de los ya problemas, daños que causa las redes sociales. Como todo está photoshopeado, todo está curado, el contenido que vemos, o sea, alguien decidió qué clips poner, qué presumir, como qué filtros usar sobre su cara, porque pues a mí me sorprende que ya casi nadie sube cosas sin filtros, porque pues aparentemente tener poros está mal. Todas estas cositas han ido contribuyendo a la idea de que salirse de esta idea conservadora está mal. O sea, ir en contra de la aspiración actual que es querer ser del 1% está mal. Deberíamos de estarnos cuestionando por qué la generación que viene abajo de nosotras, que se supone que ya debió de haber creado su contracultura, prefirió conformarse. ¿Qué fue la situación que contribuyó a eso? Y aparte que los armó para estarle reclamando a los demás, a los mayores, que deberíamos estar conformándonos también y no ser cringe. Sí, porque además también el cringe es como ya mencionamos antes, ¿no? Es esta forma de decir, es que estás haciendo el ridículo, la sociedad te va a juzgar y por lo tanto cállate y confórmate. Ajá, Y, así. y no es tan así en realidad, no sé. En TikTok hay discusiones muy largas sobre esto, pero a mí lo que me da mucha risa es que de repente salen estos memes de soy millennial, no puedo comprar una casa y no me voy a jubilar. ¿Tú crees que me importa lo que la gente piense de mí? O los millennials ya estamos como en nuestros últimos 30, en nuestros 40, ya no nos Sí, importa. Si nos sí, no. juzgan, ya no nos importa. ¿Qué te importa si tengo todos los brazos tatuados? Son mis estampitas que he ido coleccionando en toda mi vida. Había como dos cosas que quería tocar porque creo que son como frases muy buenas. La primera es una de, bueno, no es una frase como tal de Martin Luther King, pero fue algo que él constantemente remarcaba y decía, no le pierdan de vista esto. Ponía mucho el foco. Primero están los agitadores externos, que son que gritan, los que se te quieren imponer, los que te quieren pelear, los que te quieren violentar. Ese es un tipo de peligro, pero otro tipo de peligro es la complacencia y los que están dentro del poder que ignoran o quieren hacer menos la lucha civil. Entonces, los agitadores, pero todos sabemos que esos son peligrosos, o sea, todos los podemos identificar, pero es más difícil identificar los que se disfrazan de aliado y los que te quieren obligar a aceptar y priorizar el status quo porque ellos no quieren perder sus derechos. Y creo que eso es lo que está pasando ahorita. Una de las cualidades de este conservadurismo que se ha ido haciendo del poder es que lo hicieron de manera silenciosa. O sea, lo que ellos hicieron fue invertir en candidatos, mover gente joven, indoctrinar personas, educarlos de cierta manera y soltarlos al mundo. Y ellos son sus armas, ellos son las personas que están haciendo la lucha ahorita. Sí, la vieja guardia sigue ahí, ellos son los que mueven los hilos, pero tienen muchísima gente a su lado porque desde hace años, yo creo que desde hace 20 años, y creo que esto es algo que a mí y a Edna nos ha sorprendido descubrir, de verdad no lo vimos venir, fue que lo hicieron de manera silenciosa y como bajita la mesa. Y ahorita esas personas son las que están activas en redes sociales, las que están buscando posiciones de poder, las que están saliendo al mundo laboral y son esas personas las que nos están diciendo a nosotros, es que eres muy cringe, porque a ellos se les inculcó que no podías ser cringe, que tenías que verte perfecta y tener la casa perfecta y la familia perfecta, pero pues aquí todos sabemos que eso no existe.
pero pues ellos así fueron inculcados y nosotros acá asumiendo que pues como ya estaba más abierto el mundo y ya estábamos aceptando un poco más la diversidad, no vimos que estaban trabajando bajita la mesa. Y ese fue el problema, que ni siquiera nos imaginábamos que esto estaba sucediendo. Entonces, ahorita que ya están empujando, o sea, esta idea de cringe, ahorita es cuando nos estamos dando cuenta y hay que como activarnos para poder luchar contra eso. Y la otra frase que a mí me gusta mucho, que creo que es muy relevante, es de una serie que se llama Schitt's Creek, que no sé si la han visto. Es muy buena, muy chistosa, a mí me encanta. Bueno, el punto es que hay una conversación entre los dos hermanos. La chava se llama Alexis y el güey se llama David. Y David está tratando en un episodio de sacar su licencia para manejar porque nunca ha podido pasar el examen porque siempre se pone nervioso y es como su trauma. Y para calmarlo, Alexis le suelta esta frase, que es como la manera en la que ella vive su vida. Y que básicamente dice, nadie piensa como tú piensas como tú. Nadie te toma tan en cuenta como tú te tomas tan en cuenta. O sea, si a ti te dio vergüenza algo, créeme que nadie lo notó, porque nadie está al tanto de lo que estás haciendo. Esa es como la ideología un poco más millennial de, pues lo voy a hacer porque yo lo quiero hacer y pues ya estoy grande y merezco ser feliz. Mientras que el Gen Z es muy así de, es que no lo puedo hacer porque si lo hago me va a salir mal y me van a juzgar y me van a decir, güey, nadie está pensando como tú estás pensando como tú. Ujú. Y creo que también buena parte de darles gracia a estos muchachos, muchachas, muchaches pequeñines, crecieron en un mundo donde sí, toda su vida está documentada y probablemente subida a internet y esa es una presión muy dura. Nadie debería pasar por eso, ¿no? De repente ya tenemos a hijos de videobloggers familiares que ya son adultos, van a la universidad, que están en esta generación Z y dices, ay, son adultos muy, muy jóvenes que toda su vida estuvo documentada, todo mundo opinó sobre ellos, sus cuerpos, lo que les pasaba, y ellos nunca pudieron consentir a que eso sucediera. Hashtag prohíban las family bloggers, por favor. Es una onda de que la tecnología cambió la manera en la que nos relacionamos y apenas nos estamos dando cuenta de todas las implicaciones, como el internet y todos estos family bloggers y todos estos blogueros cristianos, conservadores, tienen una plataforma ya muy grande. Va a ser muy difícil regular y más bien nosotros lo que tenemos que hacer es tener educación mediática, que es algo que nos falta muchísimo, ¿no? Nosotros experimentamos con las redes sociales y aprendimos a madrazos. Acá, esta generación de nosotras, todavía vivimos en un mundo en donde las redes sociales y estas plataformas no dominaban nuestra vida. Es Y una eso es cosa como, muy loca. y eso es lo loco, o sea, nosotros todavía nos podemos acordar de un mundo en donde eso no existía. El otro día estaba platicando con otra amiga y le decía, es que no puedo, o sea, sí lo creo porque sé y lo viví, pero es muy loco pensar que yo crecí en un mundo donde no había internet, no había celulares y cuando tuve acceso a internet y a celulares fue como por la prepa. Y los primeros celulares no tenían internet, déjenles digo. Y, y, y no tenían cámaras. O sea, si alguien no llevaba una cámara digital, nadie iba a poder documentar O de nada. rollo. Ajá. Cámaras analógicas. O sea, sí, todas mis vacaciones de la infancia tomé 36 fotos con cámaras analógicas y tenías que escoger muy bien qué foto ibas a tomar, porque solo tenías 36. Es que no sé si nos faltó visión o, o sea, de verdad no nos imaginamos cómo podría contribuir la tecnología a la propaganda conservadora. Igual y nos faltó visión porque algo que hemos, bueno, al menos yo he tenido que aceptar y me ha costado aceptar y ha hecho que el mundo se me haga más macabro, no sé, nuevo trauma unlocked, que para los conservadores, como ellos ven todo como una posibilidad de ganar dinero, como una manera de explotar, como una herramienta que les puede servir. O sea, porque para nosotras que las redes sociales eran algo divertido. En ningún momento nos imaginamos que podría ser una maquinaria de propaganda. Nunca nos imaginamos que podría dominar los medios de comunicación masiva que teníamos, como la radio o la tele, ¿no? Pero pues sucedió. Pero sucedió porque hubo gente que lo vio como una oportunidad de hacer dinero y pues hacia allá nos tendemos. Lo hemos dicho aquí en el podcast, el mayor problema que tiene la inteligencia artificial ahorita es que se está usando como empresa. O sea, realmente no hay un producto que te puedan vender,
pero se está intentando crear el producto para que la gente pueda sacar provecho económico de él. A nosotros supongo que nos faltó esa visión de no para nosotros sacarle provecho, sino para impedir que se usara como maquinaria de propaganda. Y pues hasta la fecha que no está regulado, hasta la fecha que hay cosas que no se sabe cómo se van a poder regular. Por ejemplo, mi esposo habla mucho, con mucha nostalgia ya de aquel internet en donde todos querían contribuir y platicar y nadie te cobraba nada y no existían los paywalls y tú podías subir lo que querías y no había como esta negatividad que permea ahora las redes sociales. Ha sido un viaje. Esta idea del internet en sus primeros, no sé, años, su primera década incluso, era muy democrática, ¿no? Como tú dices, tú no tenías que pagar, bueno, más que lo que le pagabas a tu proveedor para tener internet. Pero además todo era muy libre y era una de estas cosas donde tú aprendías sobre la marcha. Y no sé, yo todo lo que sé de HTML y CSS lo aprendí haciendo mi primer, no sé, MySpace, Metroflog, Ujú. qué sé yo. Sí, de repente hubo una época en donde todos éramos programadores. No solo es que el Internet cada vez es menos democrático, el mundo en general creo, o sea, el Internet es un reflejo del mundo y el mundo es cada vez menos democrático, ¿no? Y están estos grandes problemas como siempre que algo es gratis en Internet, como las redes sociales, no es gratis, el producto eres tú, ¿no? Estás pagando con tus datos, tu información para que te vendan anuncios súper especializados y ahorita Meta está en un demandón grande por el que le van a poner muchas multas porque se dieron cuenta que en todos los dispositivos Android, aunque no estuvieras, o sea, si tenías Instagram corriendo como en segundo plano en cualquiera de tus dispositivos, particularmente en los móviles, te pone un píxel de seguimiento y ya saben todo lo que buscaste en tu buscador, si es cualquiera de los buscadores habituales, ¿no? Tendrías que usar un buscador muy particular para haberte librado de eso. Como el papá, de la mercadotecnia y las ventas como las conocemos ahora, es un, si no mal recuerdo, sobrino de Sigmund Freud, que fue el que postuló esta cosa de, ah, pues para vender cosas tú tienes que crear necesidades, ¿no? No estás vendiendo una sopa en lata, le estás vendiendo al ama de casa tiempo para ella misma. Que además es falso porque ya nos dimos cuenta que antes todo era comunitario, o sea, la gente iba a un horno comunitario a hornear su pan y demás, que sigue pasando en muchos lugares del mundo árabe, me parece y ciertas labores se repartían, ¿no? Cuando todas las mujeres iban a lavar al río, entre todas había un reparto de cosas y había cosas en la casa que sí o sí tenían que hacer los maridos porque había esta idea de comunidad alrededor de las labores domésticas, pero en cuanto se automatizaron y hay una lavadora y ya hay un horno casero y demás, lo que hizo fue romper esos vínculos de comunidad y hacer que la mujer ama de casa ahora tuviera que hacer más trabajo del que hacía antes cuando todo era comunitario, ¿no? Porque a lo mejor si te ibas a lavar al río, le tallabas a la vecina su ropa y a cambio la vecina cuidaba a todos los niños. Y ahora no, ahora dejas la ropa en la lavadora, pero tienes que estar cuidando a tus niños al mismo tiempo y ya no hay vecina. No sé si me expliqué o Ujú. divagué mucho. No, sí, el impacto que ha tenido la tecnología en nuestras vidas nos ha hecho, o sea, no ha sido solo tenerla en nuestras vidas, acomodarla en nuestras vidas, es el cambio social que nos han obligado a creer que tenemos que hacer. Por ejemplo, algo más cercano, el trabajo remoto, de que, bueno, puedes trabajar en tu casa. Pero para no perder el control tienes que tener un tracker, tienes que acceder a que podamos monitorear si estás moviendo el mouse. A final de cuentas es una onda de control. Y todo esto es obviamente 100% conservador, porque pues a ellos les mama el control y tener el control y poder decirle a la gente qué hacer con sus cuerpos o no. Y pensarán, ay, ¿esto qué tiene que ver con lo que están hablando? Es ir quitando individualidad, es ir quitando este sentimiento de comunidad porque no por algo las mujeres, o las madres solteras, por ejemplo, que tienen una buena red de apoyo, tienen más probabilidades de seguir creciendo como profesionistas, creciendo como personas, que una madre soltera que literal está completamente sola. Obviamente el impacto va a ser muy diferente, ¿no? Y aparte las dos van a sufrir violencia y esta culpa de, es que lo tienes que poder hacer todo.
pero una va a poder más que otra precisamente por la comunidad. Entonces, cuando vemos que estos niños nos quieren decir, ay, es que eres cringe porque no estás pudiendo y aparte te vistes mal, es como, o sea, sí sabes que te están usando como arma, sí sabes que te estás prestando a quitarle el control y a desmantelar comunidades. Por desgracia, es mucho más profundo de lo que nos gustaría admitir. La mejor arma que tiene este sistema no es que el sistema se te imponga por sí mismo, es que las personas a tu alrededor te mantengan en línea y que las mismas personas desmantelen las revoluciones. Ese es el problema, eso es lo que está pasando. O sea, no es solo de que, ay, no hay que incomodar y no hay que llamar la atención y no seas cringe y vístete de esta forma. Es que no es eso, es el discurso es eso ahorita, pero va a pasar a otra cosa. Y va a ir creciendo y creciendo y creciendo hasta que la misma gente, hasta que esta generación que va a terminar asumiendo posiciones de poder en algún momento porque van a heredar este mundo maldito que les estamos dejando, ellos solitos van a imponer el sistema, sin resistencia. Tiene que ver mucho con todas estas cosas, o sea, el internet, la sobreexposición a redes sociales, a videos, a fotos y demás nos ha vuelto muy reactivos y muy temerosos del juicio, ¿no? Por ejemplo, lo que decías de las oficinas, o sea, el trabajo remoto te controla ciertamente, pero también creo que muchos empleados vimos libertad en la pandemia. Yo se los dije en el capítulo de neurodivergencia. La verdad es que quitando que yo sé que fue una tragedia, que mucha gente murió, que no merecíamos nada de todo el estrés postraumático de haber vivido una gran pandemia, trabajar remoto para mí era vivir mi mejor vida porque no me quitaban muchas de las cosas ambientales que después fueron clave para que yo tronara por completo, me diera el meltdown y tuviera que ir a buscar un diagnóstico preciso para mi neurodivergencia. Cuando descubrimos esa libertad, muchas empresas se pusieron de no, ya tienes que regresar por lo menos 3 días o los 5 días a la oficina y te queremos tener aquí en tu horario completo en esta oficina de plan abierto donde hay ruido, donde todos pueden ver lo que estás haciendo, porque la idea es forzarte a trabajar porque tus compañeritos te van a juzgar si ven lo que estás haciendo. No solo es control, es infantilizante también, ¿no? Porque todos somos adultos, tú me estás pagando por un trabajo y en teoría yo debería ser capaz de entregarte el trabajo por el que me estás pagando en tiempo y forma y que todo estuviera bien, ¿no? No tendrías que obligarme a estar en la oficina si ya vimos que no es factible y que además tenía muchos beneficios para la ecología. O sea, yo a partir de la pandemia, por donde vivo, nunca había visto tantos pájaros. Y en el tiempo de pandemia que bajó la contaminación, ya podía yo escuchar cantar a los pájaros en plena ciudad en un edificio de departamentos. Entonces, todos estos cambios, porque además no solo es que el régimen te da esta vergüenza y esta culpa para controlarte, porque además la vergüenza y la culpa son formas muy rápidas de manipular a la gente y de conseguir lo que quieres que la gente haga. También son formas de redirigir la comunidad, ¿no? Y creo que en el corporativo es muy permanente este discurso de es que tu empresa es tu familia, somos una gran familia, nos importas. Y podemos quitarte tiempo personal para estar con tu familia real, con tus amigos, con la gente que genuinamente te importa, para hacer una actividad de equipo en la que te caiga el 20 de que todos somos equipos y somos una gran familia. O sea, a ellos no les interesa la comunidad per se, les interesa el sentido de pertenencia que te va a obligar a producir. Que si lo piensan también es bastante retorcido. Cof, cof, vean Severance, cof, cof, vean Severance. Sí, digo, lo hemos dicho una y otra vez, lo hemos repetido, pero no podemos perder de vista y por eso lo seguimos diciendo. A final de cuentas es control. Me recomendaron una serie documental en Prime que se llama Teen Mania. Híjole, o sea, me voló la cabeza. Más que volarme la cabeza, me dejó sin habla, así como los últimos 5 segundos de esa serie documental, Es porque un fue viaje. es un viaje, pero aparte fue el darme cuenta de que yo no estaba consciente de toda esta maquinaria conservadora que estuvo trabajando durante 20 años o más para alinear gente joven a su causa y poderles inculcar los valores que necesitaban. Yo se las recomiendo muchísimo, pero les platicamos rápido de qué se trata. Teen Mania era un programa, no programa de tele, o sea, un programa asociación civil, Ajá, social, como los comunitario. scouts, pero peores. Ajá, así, conservador,
cristiano evangélico, de esos que están queriendo dominar Estados Unidos, que se enfocó en crear comunidad con adolescentes, gente en la prepa, misioneros, los hicieron misioneros, así que fueran a dar la palabra de Dios en países considerados tercermundistas por ellos, pero no solo era eso, también era un programa de becarios, una pseudo universidad que no era universidad realmente, solo los tenían ahí entrenándolos, literal, entrenándolos como militares para luchar la guerra de Dios. Y todo este discurso apocalíptico de miedo temeroso, de que Dios va a venir y tú tienes que poder agarrar las armas a su nombre, que oigan, de veras, me da mucho miedo porque no sé si saben leer, porque la Biblia no dice nada de eso, o al menos la Biblia que yo conozco no decía nada de eso, pero el punto es que montaron el discurso de que tienes que estar preparado para dar tu vida por Dios y lo mejor que te puede pasar es ser mártir y luchar por Dios. En algún momento, principios de los 2000, creo, o 2010, o sea, por esa década, empezaron a hacer el cambio poco a poco hacia lo político, a protestar contra el matrimonio igualitario, a protestar contra el aborto y empezaron a asumir estas causas y empezaron a entrar al poder político, o sea, con candidatos, con gente joven que ellos habían entrenado y los empezaron a meter. Obviamente, había muchos abusos, había mucha violencia, todo esto queda expuesto en el documental, que 100% véanlo para que les dé miedo. Porque lo que da miedo a final de cuentas es eso, o sea, lo hicieron durante años y lo más que nos enteramos era así como, ay, sí, a él le gusta todo eso de Jesús y cristianismo y él es muy cristiano. O sea, esa era la idea que nos vendían a los nosotros los normales de por acá. De que, ay, pues solo es un programa para misioneros y gente cristiana y pues es lo que le gusta y pues está feliz. Pero había abusos, violencias, había explotación infantil y laboral, abusos físicos, o sea, violencia física muy, muy culera, que obviamente explotó y sobrevivientes, porque son sobrevivientes, de esos programas empezaron a hablar y empezaron a formar su comunidad para poder hablar de esos abusos y poco a poco ellos desmantelaron esta asociación. Pero lo que a mí me dejó helada, así, helada, 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 fue el último testimonio, los últimos 10 segundos de este episodio en donde una de las sobrevivientes literal está mirando la cámara y le preguntan, ¿qué es lo que te gustaría decirle a las personas que están viendo esto? Y ella responde, yo necesito que todos entiendan que esta gente los odia y van a venir por ustedes. Y yo así, oh, por Dios, y le creo 100% por cómo está Estados Unidos ahorita. Sí que además, ajá, todo esto ocurre en Estados Unidos, pero no es como que no pasa en México. O sea, en México hay organizaciones similares tanto de cristianos evangélicos como de católicos ultraconservadores, como de la Luz del Mundo y otras religiones y o sectas. Y además, no olvidar, yo sé que hasta ahorita todo es meme, todo es burla porque es tan inconsecuente este pobre don. Pero el hecho de que Eduardo Verástegui traiga estas alianzas justo con este tipo de organizaciones en Estados Unidos, que vaya a sus conferencias, que busque ser candidato o formar un partido político y decirles, ah, si queremos imponer todo esto en México, no es menor. Sí, no por nada Nexium quería convertir a México en el primer En el país primer Nexium. estado Nexium. ¡Qué horror! Ajá, horrible. O sea, es que, ajá, yo sé que como mexicanos, culturalmente nuestra respuesta ante el trauma es la risa. Ujú, la burla. Y sí, o sea, porque tenemos que poder sobrellevarlas. O sea, mejor reír que llorar. Pero ahorita en este instante, la burla, la risa, los memes están siendo usados en nuestra contra, porque no le estamos dando la importancia. Cringe, esto de lo que estamos hablando de ser cringe y no seas cringe, esa es la punta del iceberg. O sea, no nos imaginamos qué viene detrás. Sí, y además de nuevo, o sea, como que todas estas movimientos o normativas usan emociones muy negativas, ¿no? Y tanto si ven el documental y ven cómo se adoctrina y condiciona a estos jóvenes, también lo pueden ver en redes sociales. De pronto pareciera ser que si no nos enoja, no nos empuja como a la furia, al desagrado o a hacerle bullying a alguien que está pasando por algo no es un contenido válido, ¿no? Y de repente todas las redes sociales se llenan de estas emociones muy negativas
cuando bien podrían invitarnos a hacer más, que también existen creadores de contenido en las redes y demás que nos invitan a otras cosas, ¿no? A, en vez de ser reactivos y reaccionar en la emoción ya en friega y en una emoción negativa, a ser más calmados, más reflexivos, más positivos, aunque no me encanta la palabra. Y de repente también esta es una batalla que se lucha en muchos frentes, ¿no? Yo soy mucho de hacer dumb scrolling y ponerme mal y demás, pero también la desesperanza es una forma en la que estos gobiernos y estas instituciones y toda la gente que quiere perpetuar estas cosas nos obliga a desesperanzarnos y a no querer luchar, ¿no? Ujú, ujú. También es importante recordarnos que sí vale la pena luchar por las cosas y que sí vale la pena aferrarnos a la esperanza, aunque sea difícil. Y yo también sé, y esto es algo que ahora con mi diagnóstico neurodivergente lo puedo expresar. Yo también sé lo horrible que se siente que pongan el foco sobre ti. O sea, yo nunca quiero ser el centro de atención, pero eso no significa que me voy a hacer más chiquita o menos para no dar cringe. O sea, son como dos cosas diferentes, ¿no? O sea, una cosa es que tú no quieras compartir ciertos detalles o no quieras que te pongan así al descubierto porque es una situación incómoda. Y otra cosa muy diferente es que alguien te esté obligando a no usar tu voz, a no destacar, a no celebrar tu individualidad porque les da cringe y no quieren estar incómodos. Y ellos no quieren pensar en que, ay, si yo lo haría. Y cuando empiezas a decir las cosas con sus palabras y a razonarlo, sí da mucho coraje darte cuenta de lo indoctrinados que fuimos o de cómo nos educaron y de que, ay, si no me hubieran dicho estas cosas, yo pude haber sido diferente. Nosotras que nos creamos en los terribles años de los 2000, o sea, el estándar de belleza era este heroin chic, bulímico, súper flaco, cero curvas, o sea, era imposible de aspirar a eso. Yo sí me pongo a pensar, si yo hubiera vivido en otra época de más positividad de cuerpo, si no me hubieran hecho sentir mal de mi cuerpo, si no me hubieran impuesto estos ideales de belleza de tienes que ser flaca, tienes que verse así, o sea, ¿cómo pude haber explorado un poco más mi estilo, mi individualidad, sin esa pena, sin esa culpa? Es lo mismo. Esta es la época en donde deberían estar explorando su estilo y su individualidad. Estos son los años formativos que les van a dar el empuje y la seguridad de construir su autoestima y de encontrar su confianza. Se los están quitando. Buena parte de por qué esta idea del cringe va tan ligada a estos valores conservadores tiene justamente que ver con esto que dijiste, le diste en el clavo. Quitarle a alguien su capacidad de explorar en años formativos, particularmente en la adolescencia, hace que no explores cosas de la diversidad, o bueno, pretende, porque tampoco es como que lo puede evitar, pero sí tenemos que hablar de cómo todas estas contraculturas, el goth y demás, la música disco y todo eran, incluso el emo, eran lugares muy amigables donde muchas juventudes exploraron pues sus divergencias de género, sus distintas preferencias sexuales, etcétera, etcétera. Que ahora estemos quitando eso, tratando de decir, no, es que tú puedes ser ultraconservador y ser emo, es decir, no, es que hay que quitar todas estas cosas de la diversidad, ¿no? Que la gente que es queer no pueda ser queer, no tenga tiempo de explorar su queerness y que entonces tengamos que caer otra vez en esta heteronormatividad súper forzada. Porque también es lo que pasa con muchas de estas contracorrientes. El cottagecore en su origen era una corriente de lesbianas. O sea, las inventoras Ah, sí, es cierto. principales Ujú, proponentes del cottagecore eran lesbianas que querían ir a vivirse con su mujer felices en el campo a hacer su propia mantequilla. ujú. Y de repente se la robaron las tradwives. Creo que es importante decir que estas cosas con las tendencias que vemos en redes sociales no son inocentes, tan no son inocentes que hay muchas tendencias queer o de la diversidad que de repente grupos de juventudes evangelistas cristianas, ultraconservadoras, ultracatólicas se ponen de acuerdo para secuestrar esas tendencias y esos hashtags. Porque Sí, había sí, sí, uno que sí. era, ay, no me acuerdo, había uno que era sobre un globo, pero era cuando tú habías crecido en una familia súper conservadora y de repente tenías la libertad de por fin volverte gótico o volverte punk o pintarte el pelo de rosa
ser queer y abrazar esa identidad. Y de repente la secuestraron los cristianos como, ay, no, yo antes me veía así, pero este es mi glow up después de aceptar a Jesús en mi vida. Y todos son clean girl aesthetic, old money, súper conservadores. Y es como, claro, se están secuestrando estos hashtags o estas tendencias para irle quitando espacios a la diversidad. E incluso en el uso del lenguaje. Muchas de las palabras que usa la generación Z en Internet son provenientes de afrodescendientes, o sea, son provenientes de comunidades afroamericanas y tan así que lo quieren limpiar y quieren hacerlo parecer como que no, nosotros inventamos estas palabras y estas expresiones y ha sido una lucha constante de muchas personas afrodescendientes de estar constantemente corrigiendo y diciendo de no, oigan, esto nos lo robaron y lo están usando en el Twitter oficial de la Casa Blanca. Está horrible, de verdad está horrible. Sí, no, y también son muchas palabras también que vienen de la cultura queer, o sea, del Ujú, ballroom, del sí, vogue, de del como el drag, de todo. slay, Ujú. eight, served. Todo eso provino de una disidencia y lo quieren limpiar y lo quieren asumir como si ellos lo inventaron y como que hacerse, se quieren adueñar. Y la verdad, eso es lo cringe. Apropiarse de la cultura de alguien más, eso es lo cringe. Lo cringe no es vestirse de la manera más increíble que se te ocurra con tus mejores accesorios del closet. Lo cringe es robar, lo cringe es decir que esto no existía hasta que tú lo inventaste. Y eso es lo que deberíamos estar luchando. O sea, si alguien les dice, ay, es que estos cringe es como refutar y decir, pero por supuesto que no, estás celebrando la diversidad y estamos celebrando la individualidad. O sea, eso no es cringe. Cringe es conformarse, ser complaciente y dejar que los fascistas ganen. Y no en nuestra guardia, damas y caballeros y personas no binarias. Porque no es mentira cuando les decimos, o sea, de verdad fue una gran victoria que una que ya es adulta, cerca de los 40, si me quiero vestir con el vestido de Doctor Who mientras trabajo cómodamente en mi casa, lo puedo hacer y ¿qué le importa a la gente? Si yo quiero salir con sombras azules, cabello morado, ¿qué le importa a la gente? Si yo me quiero tatuar todos los brazos, ¿qué le importa? O sea, fue un logro que todas estas cosas ya no fueran consideradas de tipo, es que no te van a contratar ningún trabajo si tienes tatuajes. Lo tumbamos. Es que tú no puedes trabajar con clientes o dar servicio al cliente si tienes el cabello de multicolor. Lo tumbamos. Sí, y de verdad es un logro casi cada día que alguien me toma en serio con mi pelo rosa, estamos mejor. Ajá, 100%. O sea, porque cómo te ves, es en serio, cómo te ves, no determina la clase de persona que eres, porque eso es un estereotipo perpetuado por el sistema para mantenernos sumisos. O sea, le conviene que solo compres es X o Y tipo de marcas, X o Y tipo de ropa, que solo te veas como cierta manera. No, no hay que darle ese gusto. O sea, literal, quieren controlarnos por completo. Por completo, no es mentira, no es exageración. Ya les dijimos varias veces que iba a suceder y nadie nos hizo caso. Y sí tenemos que tener mucho cuidado, ya les dijimos, no solo de los gobiernos autoritarios, sino de los gobiernos infiltrados por gente rica y tecnócratas. Porque además esto lo que va a hacer es que cada vez nos deshumanicen más y está arruinando todas las cosas bonitas que tenemos. Porque yo no digo que la inteligencia artificial no pueda ser una gran herramienta caso por caso en algunos rubros de la De la humanidad y vida, de la sí. ciencia, pero no la necesitamos para muchas otras cosas. Y el hecho de que cada vez haya menos contenido escrito humano en Internet y que termine siendo inteligencias artificiales entrenadas con textos escritos por inteligencias artificiales, está haciendo que ya todo el contenido del Internet sea basura. Lo que antes era una fuente de conocimiento y de comunidad y de crear espacios, cada vez se está volviendo más basura. Porque nos quieren meter un tipo de tecnología que puede llegar a controlar muchos aspectos de nuestra vida. Quieren normalizar, quiero decir, por ejemplo, güey, no necesitas que el internet prenda tus focos. Ese es un grado de control que sí es cringe. No necesitas que tu tele sea la más inteligente para que le puedan meter dispositivos, o sea, micrófonos y esas cosas para espiarte. Sí, no, y además lo peor de todo es que ni siquiera te espían, no sé, como un genio del mal de película de James Ajá. Bond para algo funesto. O sea, te espían para saber de qué hablas y venderte cosas como,
venderte eso de lo que hablas. Ajá, específicamente es como, mira, estaban hablando de gomitas picantes, déjales vendo gomitas picantes veganas. O sea, Ajá. lo peor es que es consumo, consumo por consumo. E incluso el espionaje perdió sentido, a menos que seas como un periodista o alguien que genuinamente su vida esté en riesgo porque persigue causas importantes. Pero de ahí en fuera, Sí, y nosotras que las somos empresas te espíen, inconsecuentes. ajá, Ajá, no hay necesidad, pero es precisamente las personas que han sido indoctrinadas para mantener al sistema las que van a hacer más daño ahorita. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando escuchemos o veamos que alguien te está pidiendo que te conformes o que sueltes tu individualidad. Esa es la parte de la maquinaria que nosotras no vimos venir y que sí puede generar muchísimo daño. Cuando te atacan de fuera, y repito lo que dijo Martin Luther King Jr., o sea, cuando tú ves a alguien violento que está atacando de afuera, es muy fácil para ti darle la vuelta, ignorarlo y seguir con tu vida. Pero cuando te atacan sutilmente al lado de ti, a alguien que era de tu confianza o alguien con la que con la que tú sentías cierto aprecio o como que compartías algo, esas son las personas que realmente van a hacer. Esas son las personas que te van a convencer a conformarte. ya lo saben. El cringe no es inocente, pero a veces está bien Mm-mm. ser la persona que da cringe. Sí, a veces está bien celebrar el cringe. Y si alguien da cringe, déjenlos dar cringe. ¿Cuál es el problema? No les está afectando a ustedes. No les hace daño con su bolsa de muñequitos y sus zapatos rosa chillante y sus pelucas azules. O sea, ¿cuál es el problema? Que tenemos que recalcar eso, ¿no? O sea, a veces la expresión, la moda, cómo nos vestimos, cómo nos maquillamos, nos pintamos el pelo, es una expresión de identidad y de creatividad. Y creo que justo ahora lo que necesitamos es mucho eso, mucha creatividad, Mucho. mucha Ujú. imaginación, muchas cosas que nos den gozo para esperar que el futuro pueda ser mejor. Estén conscientes de esto, el cringe no es inocente, o sea, de verdad nos preocupa. Es una de esas cosas que de verdad me preocupa, porque sí, es como un nuevo frente en el que hay que resistir. Cuídense mucho, muchas gracias por escuchar nuestros traumas y nuestros rants y seguir con nosotras. Y nos vemos en el próximo episodio. Mientras tanto, demos cringe. Mucho cringe. Bye. Bye. Fem Normal es un podcast producido por Edna Montes y Merce Garcés. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Fem Normal y en YouTube como Fem Normal Podcast. Si quieres apoyarnos para seguir produciendo este podcast, nos puedes comprar un café. Busca la liga en la descripción.